todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso y uno muy chévere porque hablaremos de sociedades secretas, metiendo a todas esas que me han sugerido que hiciera video. Como para no hacerles un video largo o extenso sobre esas, decidí meterlas acá en este conteo. Así que hablaremos de 6 sociedades secretas que tal vez conozcan, tal vez no. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, además de suscribirse a mi segundo canal. Además no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ya no tengo nada más que decirles, así que comencemos. 6 sociedades secretas y sus historias. Número 1. Los masones. Los masones también se conocen como los francmasones. Su historia inicia en el siglo XVII en los sectores de la construcción, es decir, las personas que eran arquitectos, obreros, ingenieros, son las personas que se empiezan a unir a este lugar y por ende también en la simbología de esta sociedad tiene que ver con un triángulo, un compás y una escuadra. También justamente la palabra masón quiere decir arquitecto en el antiguo idioma egipcio. Esta sociedad secreta se dice que se reunía en logias, los cuales son diferentes grupos de masones que se reúnen en diferentes lados. Estas logias tenían sus propios templos y a las reuniones que constantemente tenían en español se les llamaban tenidas. Esto es muy de los Simpsons y justamente ese episodio de la logia o los magios está basado en los masones, y al igual que en los Simpsons, los masones solo pueden llegar a estas logias ya sea invitados por otros integrantes o invitados por sus propias familias. Allí, según cuentan, comienza un proceso de selección bastante riguroso, en donde hay bastantes entrevistas, bastantes filtros, votaciones e incluso pruebas para que ellos logren llegar a determinadas posiciones dentro de la logia. Y después de que son aceptados, cada persona es dividida por diferentes grados, que se cuenta son 3 diferentes. El primer grado se conoce como aprendiz, el segundo grado se conoce como compañero y el último grado como maestro. Evidentemente todo es un proceso de ascensión que tiene que ver con lo mismo: entrevistas, votos, desempeño dentro de la logia, entre otras cosas. Digamos que cuando surge el maestro, según cuentan, surgen otros 2 grados bastante importantes llamados el príncipe Rosa Cruz y el caballero del sol, que son los más altos dentro de este lugar. Digamos que la ideología de esta logia es que creen que hay un gran arquitecto en el universo, y digamos que no se basan en solo una religión. Cualquier religión, o digamos que cualquier concepción de Dios, es la acertada, por así decirlo, desde que es el arquitecto del mundo. Además dicen que el ser humano debe convertirse en la persona más ética que exista y que la masonería es un medio para perfeccionarse a sí mismo y su ética. El concepto de la piedra bruta es algo muy conocido en ellos, pues dicen que el humano es una piedra bruta que poco a poco tiene que irse puliendo para llegar a ser perfecto. Se cuenta que ellos se reúnen al menos una vez cada mes, y durante estas épocas pueden aceptar a diferentes personas, pueden hacer varias entrevistas y pruebas, y también comienzan a leerse pergaminos y papeles sobre su desempeño y sobre el mundo y el concepto de Dios como tal. Se cuenta que alrededor de 6 millones de estas personas en el mundo todavía existen, que se hacen interrogatorios bastante exhaustivos a las personas nuevas, y que los hombres y las mujeres son separados, es decir, hay logias de mujeres aparte y logias de hombres aparte y no se pueden mezclar. Obviamente, como en todo, hay teorías conspirativas sobre esta sociedad secreta, y en el caso de los masones dicen que es una sociedad secreta ocultista que le encanta el esoterismo y que hace magia negra con el objetivo de destruir la religión cristiana y católica. Número 2. Los templarios. Los templarios probablemente es una de las que más conozcan. Según la historia, esta surge para la Edad Media, cuando comienza toda la época de las cruzadas. Para los que no saben, las cruzadas era un propósito que realizaban estas personas para recuperar la Tierra Santa por parte de la cristiandad y quitársela al Islam. Es así como los templarios se convierten en una de las órdenes militares más importantes de la Edad Media, siendo fundada por tan solo 9 caballeros durante esta época. Digamos que el objetivo de la orden era
era proteger a los cristianos que iban a Tierra Santa, pues para que no los asesinaran, y se convirtieron en unos personajes muy poderosos por la labor que realizaron. En un primer inicio, el logo de los templarios eran tan solo 2 caballeros en un caballo, que representaba la humildad con la que habían creado los templarios, debido a que no tenían recursos, simplemente lo hacían por defender la cristiandad. Sin embargo, después la iglesia se enteró por varias personas y algunos reyes sobre la existencia de estos templarios, y fue así como decidieron darle fondos y apoyarlos, convirtiéndose en una orden bastante poderosa. Según cuentan, se volvieron tan poderosos que comenzaron a hacer bastantes negocios, adquirieron bastantes tierras, compraban y vendían cosas, fabricaban, importaban, exportaban de todo tipo de cosas, convirtiéndose, según cuenta la historia, en la primera empresa multinacional más grande del mundo. Obviamente, como en todas las sociedades secretas, hay bastantes reglas o órdenes que deben cumplir las personas que se unen a ellas. En este caso, la disciplina y la obediencia era fundamental para las personas. No se debía beber alcohol, no se podía ser una persona con problemas de depresión, no se podían casar ni tener hijos, no se deben jugar como juegos de azar como el ajedrez o los dados, no se debe casar y tampoco se debe llevar el pelo largo sino cortado al ras. Sin embargo, para el año de 1307, el rey Felipe ordena que deshagan esta orden, esta sociedad secreta, y comienza a acusar a estas personas de herejes y de escandalosos. Obviamente el papa no quería disolverla, sin embargo se ejerció una presión tan fuerte en él que decidió acabarla por siempre, e incluso algunas de las personas que pertenecían a esta orden fueron quemadas en la hoguera por herejes. Obviamente esta orden tiene varias teorías conspirativas, entre ellas que en verdad ellos eran adoradores del diablo y herejes, por otro lado que eran los que ocultaban el Santo Grial y la descendencia real de Jesús en la tierra, por otro lado que estas personas tuvieron bastantes barcos y uno de ellos, después de que los disolvieron, logró cruzar el Atlántico y llegar hasta América y siguen acá viviendo en secreto. Sea verdad o no, no se sabe. Número 3. El Opus Dei. El Opus Dei fue una orden o una sociedad secreta fundada por José María Escrivá el 2 de octubre de 1928. Este hombre era un sacerdote de 26 años cuya razón para crear esta orden fue difundir la llamada universal de Dios a todas las personas que existían en la tierra. Digamos que su visión era apoyar a las personas pobres, a las personas poco creyentes y convertirlas, y ayudar a todos los marginados en Madrid. Es así como comenzó como su labor apostólica y comenzó a trabajar con diferentes personas llevando su mensaje a todas las partes de la tierra. Sin embargo, este grupo, según cuentan, se ha convertido en uno de los más oscuros que todavía existen, pues tiene o ha tenido a bastantes personas reconocidas o líderes como parte de él que han dado una mala imagen al Opus Dei. En un primer momento se habla de la deshonestidad, pues tiene ingresos gigantescos, ganan muchísimo dinero, siendo así que en Nueva York tienen uno de sus edificios principales de alrededor de 42 millones de dólares y la gente cuenta que son muy deshonestos y que roban mucho dinero a las personas. Por otro lado, desprestigian a la mujer todo el tiempo. Las personas que entran allí evidentemente no pueden ser del género femenino y les dicen a todas estas personas que nosotras somos pecaminosas y somos el camino a la perdición y el pecado. Por otro lado, dividen bastante las clases, no permite gente que sea pobre o que sea humilde, sino solo personas de altos grados y con bastante dinero. Además, se cuenta que las personas que entran allí son casi separadas de su familia, son como tan ingresadas y les lavan tanto el cerebro que se dejan de hablar con personas que conocen o el contacto con ellos. Número 4. El grupo Bilderberg. Esta sociedad se dice que fue creada en el año de 1950 para combatir el antiamericanismo en Europa. Digamos que la idea de este grupo era promover las ideas capitalistas y evitar a toda costa el comunismo. Obviamente se convirtió en una sociedad secreta que conversaba sobre preocupaciones del mundo en general en secreto, pero personas pensaban que eran tan secretos que en realidad lo que estaban haciendo era apoderarse del mundo y planear un nuevo orden mundial. A pesar de todo, se le considera una de las organizaciones más poderosas hasta el momento en la historia debido a las personas que están dentro de ella. Se cuenta que anualmente se hace una reunión de este grupo y tiene unas medidas de seguridad increíbles donde absolutamente nadie que esté dentro puede decir algo y nadie que esté fuera puede entrar. Allí se reúnen personas muy poderosas, entre ellos magnates, bancarios, políticos y miembros de la realeza. Es así como anualmente se reúnen alrededor de 130 personas provenientes de países dentro de Europa, países como Norteamérica y también Asia. Se cuenta que los últimos temas de estos grupos tienen que ver con inteligencia artificial, seguridad cibernética
genética, armas químicas, problemas económicos, estrategias y globalización. Sin embargo, como en todo, también tienen sus teorías conspirativas y dicen que son gente que gana dinero bombardeando al Medio Oriente, son las personas que ocultan a la población reptiliana y también conspiran para que domine el capitalismo y la economía planificada. Número 5. El Ku Klux Klan. Este sin duda probablemente lo conocen muchos por películas o en la cultura del pop en general, y se cuenta que fue creado para el siglo XIX, específicamente 1865. Se conoce como una de las sociedades terroristas más peligrosas de la historia y su nombre traduce en círculo. Este Ku Klux Klan está dividido en varias categorías: el brujo, el líder, genios, colaboradores y seguidores o partidarios. Como ya lo han visto en muchas ocasiones, las personas miembros de este grupo se visten con ropas completamente blancas desde los pies hasta la punta de la cabeza, y sus creencias se basan en la completa inferioridad de las personas de raza negra. Obviamente, su objetivo era luchar contra estas personas y exterminarlas por completo. Es así como se convierte en uno de los grupos y sociedades más violentas de la historia, asesinando a cientos de personas de raza de color y líderes de estas comunidades. Además, intimidaban constantemente a las personas y las amenazaban quemando grandes cruces en bosques o lugares que todo el mundo lo viera para sentirse amenazados. Es así como en tan solo 5 años desde su creación lograron recaudar un total de 6 millones de miembros. Sin embargo, su poder y sus actos vandálicos se volvieron tan grandes que el gobierno decidió disolverlos en el año de 1954. Sin embargo, para 1964 se volvió a crear de una manera mucho más secreta. Para la actualidad sigue existiendo, pero se dice que son congregaciones en diferentes países que no superan alrededor de las 3.000 personas. Número 6. Los Illuminatis. Esta sin duda creo que es la que más han estado esperando, y es de los Illuminatis o los Iluminados. Creo que en un primer momento vamos a dejar de lado las teorías conspirativas y les voy a contar un poco la historia de cómo existió esta sociedad. Se cuenta que surgió en el siglo XVIII en Alemania. Cuentan que fue creada por un profesor llamado Adam Weishaupt, un profesor de derecho de una universidad. Su idea al crear esta orden era oponerse a la influencia religiosa que estaban teniendo otras sociedades y crear espacios para el debate y la libre expresión. Todo esto incluía una igualdad de poderes, igualdad de sexos y una influencia igualitaria para todo tipo de personas. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que al ser Illuminatis o iluminados eran personas con un pensamiento ilustrado bastante avanzado y que eran bastante intelectuales en todo lo que tiene que ver con política, filosofía, sociología, entre otras ramas. Se convirtieron también en seres muy importantes, pues por esta época llegó la Ilustración y por ende también su nombre deriva de todo esto. Obviamente las personas tenían bastante conocimiento, eran bastante intelectuales, lo que los llevaba a tener grandes posiciones en las industrias y tener bastante poder. Es allí donde surge el logo de los Illuminati que todos conocemos. El ojo que todo lo ve es el triángulo con el ojo en el centro. Sin embargo, hay unas como creencias bastante chocadas con esto, y es que el ojo ha representado un símbolo muy importante en muchos lugares y en muchas creencias, tanto religiosas como no religiosas, como en el caso del budismo, del hinduismo. En Egipto también se han visto, en el cristianismo, y obviamente todo esto se ve en todos estos lugares, pues el ojo simboliza el poder o la deidad que está pues en un grado bastante alto. Obviamente ellos también tomaron esto como su símbolo, pero poco a poco la sociedad lo ha ido distorsionando y lo ha convertido en una teoría conspirativa. Es allí como los Illuminati se convierten en una de las sociedades secretas con teorías conspirativas más grandes de la historia. Se convierte su logo en una especie de teoría en donde se dice que ellos todo lo ven, pues están aliados a la CIA y a los gobiernos para controlar a toda la raza humana. Es así como se vuelve una sociedad malvada que busca simplemente aprovecharse de la raza humana y hacer de nosotros lo que ellos quieran. Obviamente de ellos se les culpan muchas cosas, entre esas el atentado del 9/11, e incluso la cultura popular también han convertido personajes de esta en supuestos miembros de esta sociedad, como en el caso de Jay-Z o de Beyoncé, quienes constantemente muestran el triángulo en sus conciertos y la gente dice que son uno de los líderes más importantes de esta secta. Cuentan que esta sociedad secreta está repleta de miembros de grande poder político, religioso como el Vaticano, social como las Naciones Unidas e incluso el entretenimiento como Hollywood y el ámbito deportivo.
Dicen que todos ellos controlan muchos de nuestros aspectos, como lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos y lo que comemos. El mercado, según muchas teorías, es parte de los Illuminati, como empresas como McDonald's, Burger King y todas estas que se encargan de asesinar poco a poco a la raza humana. Y también se pueden ver constantemente los símbolos de estas personas en videos musicales, en programas de televisión e incluso en casos como el que les conté de That Puppy, que si no lo han visto se los dejo en la descripción. Por ahora no se sabe si esta sociedad realmente existió o no, y en caso tal de que exista, si sigue existiendo y si todas estas teorías conspirativas en realidad son verdad. Pero bueno, hasta acá nuestro conteo de las sociedades más secretas del mundo y sus historias. Espero se hayan informado un poco más. Creo que muchas de estas sociedades tienen una gran cantidad de teorías conspirativas que pues poco a poco se han ido explicando, pero pues nada, no estoy diciendo que no existan o que esas teorías no sean reales, porque uno no sabe, especialmente con los Illuminati, porque son muy sospechosos. Pero bueno, ya saben que si les gustó mucho este video, como siempre no olviden dejarme me gusta, los deditos arriba, no olviden comentarme de qué otros videos quisieran que hiciera, si quisieran una segunda parte de este conteo, porque también hay muchas sociedades todavía que no les he hablado, así que díganmelo y lo hacemos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, además de suscribirse a mi segundo canal de YouTube y lo más importante, que es suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.